Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso día ya de inicio de semana, lunes 27 de noviembre del 2023. Y bueno, gracias, Señor, que siempre es un placer poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias por nuestros amigos y nuestros hermanos que día a día se conectan con nosotros. Y bueno, damos gracias al Señor por este nuevo día. Dice su palabra que en todo y por todo demos gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Él. Así que gracias, Señor, porque nos permite estar aquí nuevamente viendo bueno, iba a decir viendo la nueva luz del día, pero pues aquí está bien nublado. No sé cómo esté allá donde usted se encuentra, pero aquí ha estado lloviendo por la noche, así que gracias, Señor, que de alguna manera, como quiera, podemos seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios y darle gracias a Dios, hermanos, darle gracias a Dios por todo. Hay veces que nos sentimos desganados, hay veces que nos sentimos eh, eh, cansados, pero gracias, Señor, que aún así podemos darle gracias al Señor por, dice la palabra de Dios que en todo, fíjese, casi siempre tenemos la costumbre de darle gracias a Dios solamente cuando nos va bien, pero la voluntad de Dios es que en todo momento le demos gracias, como dice ahí en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces es cuestión de darle gracias, Señor, en todo tiempo. Dios te bendiga, Rubencito Chávez, buen provecho. Estás en el desayuno, buen provecho. Cuídate mucho. Y bueno, saludos a Elizabeth Chávez y a Raquel Chávez, que también nos escuchan ahí en el ejido de Juan Rincón, ahí en Tamaulipas. Dios te bendiga. Y bueno, a disfrutar de ese café. Prima, Dios te bendiga, prima. Buen día. Un fuerte abrazo ahí a toda la familia. Y gracias, prima. Gracias por pasar y dejar aquí tus saludos. Un fuerte abrazo a mi tía y Dios les bendiga. Y bueno, mis amados, es bonito poderle dar gracias al Señor, como lo dice ahí en el Salmo 34. En todo momento dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y bueno, eso es lo importante, que aprendamos a darle gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es su voluntad y que la alabanza esté siempre en nuestros labios, que siempre haya gratitud en nosotros, porque por cada día, para comenzar por cada día, que le demos gracias al Señor por ello de cada día, porque eh, no sabemos si vamos a amanecer el día de mañana, pero por hoy hay que darle gracias a Dios que nos permite poder amanecer y poderle dar gracias. Se aproximan tiempos muy difíciles, pero lo importante es que estemos agradecidos con Dios y que no reneguemos, que no reneguemos. Mire que el pueblo de Israel por eso no entró a la tierra prometida, porque en lugar de dar gracias, siempre se la pasaron renegando de lo que Dios les daba, murmurando de Moisés. Entonces, Dios a eso le molesta, que uno se esté quejando por todo, sino que dice su palabra que seamos agradecidos. Bueno, aquí dice otra vez que mi cuenta está restringida. No le digo, ayúdeme a compartir. Me están diciendo aquí que no me van a dejar compartir. Así que ayúdeme a compartir. No sé qué pasa y por qué hacen esto con mi página, pero bueno, siempre va a haber, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber que impida hacer las cosas. Y mire, ahorita que estaba compartiendo me dicen que no puedo estar compartiendo. Entonces, siempre va a haber obstáculos para compartir lo bueno. Porque miren, lo malo, fácil lo dejan compartir y no hay problema. Pero en cuestión de lo nuestro, siempre hay problemas, siempre hay dificultades que no nos dejan compartir la palabra de nuestro Dios. Pero hay que seguir adelante, hermanos.
hay que seguir adelante, dijo nuestro Señor Jesucristo, que si a Él le aborrecieron, a nosotros también, por causa del Evangelio, no porque seamos malos o porque andemos haciendo cosas malas a la gente, sino por causa del Evangelio. Así, porque así dice la palabra de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y bueno, estamos en esos tiempos donde dice allí el profeta Daniel que se cambiarán los tiempos y se cambiarán las leyes. Así que siempre nos van a estar, ¿cómo le podría decir? Nos van a poder poner esas trabas ahí donde nos van a poner esas trabas donde no nos dejen. En la ley de Dios dice que la van a cambiar aún la ley de Dios. Así que lo importante es que la palabra de Dios nos advierte, lo importante es que la palabra de Dios nos avisa de lo que va a suceder, en este mundo. Así que solamente hay que darle gracias a Dios y estar contentos con todo lo que Dios nos da. Entonces, pues, alabado sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué más podemos hacer más que darle gracias a Dios por todo y en todo? Así que, bienvenidos. Y bueno, Silvia, Dios te bendiga. Silvia dice, buenos días, hermana Nere. Dios me la bendiga. Gracias a Dios por un día más. Pido oración por mi hijo, por mi hija, Nereida. Ándale, tienes una hija que se llama Nereida. Bueno, hay que orar por la tocallita. Claro que sí, Silvia, un fuerte abrazo allá hasta San Luis, donde tú te encuentras, y claro que vamos a estar orando por tu hija Nereida, así que gracias, Señor, que bueno, ahí está la tocallita y hay que estar orando por ella. Dios te bendiga, Silvia, un fuerte abrazo hasta San Luis, donde tú te encuentras, y bueno, aquí está nuestra hermana Marisol, de allá de Sonora. Un fuerte abrazo, mi amada, allá hasta Sonora, y gracias por cada mañana estar aquí conectándose con nosotros. Y bueno, lo que estamos hablando es que sí, hermanos, va a haber mucho estorbo, hay mucho estorbo. El día de hoy todavía nos permiten hablar la palabra de nuestro Dios aquí por estas redes sociales, pero llegará el tiempo en que ya no nos dejen hacerlo. O sí lo vamos a hacer, pero con medidas, como lo están haciendo ahorita. Ahorita nos están viendo qué tanto ponemos en Facebook y si hay una amonestación porque no les pareció lo que tú pusiste. Entonces, por eso son estas restricciones que nos hacen, porque supuestamente son amonestaciones de algo que haces. Entonces, pues que Dios nos ayude, mis amados, Dios nos ayude a que de alguna manera podamos seguir predicando la palabra, pero como le digo, nos están poniendo, como quien dice, ellos nos dicen qué hay que poner y qué no hay que poner, qué hay que decir, qué no hay que decir, pero por ahorita sentimos todavía la libertad de hacerlo. Pero el día de mañana dicen que para el 2024, hermanos, viene algo tremendo. Se está, lo que hemos dicho siempre, se está ordenando, válgame la redundancia, el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? Bueno, que a todos en todo el mundo nos van a poner en orden. Nos van a poner en orden, nos van a poner nuevas leyes, las cuales tenemos que cumplir. Así que, bueno, pues a prepararnos. ¿Cómo? Pues estando cerca de nuestro Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a decir cómo hacer todas las cosas. Como hemos estado hablando aquí del Evangelio de Juan, que buscaban cómo atentar contra Jesús, buscaban en qué pudiera fallar para poder acusarle, pero qué bonito es que dice que nunca encontraron nada. Ojalá y nosotros así, Dios nos ayude y nos dé esa sabiduría para que el día de mañana nos llegaran a acusar de algo, como dice el apóstol Pedro, pues que sea falso lo que dicen de nosotros. Así que pues bueno, Dios nos ayude y Dios te bendiga, manito, Dios te bendiga. Dice, desde la carretera de San Antonio, Houston, ándale. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, manito, te amo y cuídense mucho. Lo bueno es que traes chofer de lujo también ahí, ayudándote. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, manito, y gracias por saludarnos. Y bueno, hermanos, los que me vean allá en Estados
Estados Unidos, voten por mi sobrino, David Gutiérrez, ahí está participando en un concurso, así que ayúdenos ahí, usted que nos escucha allá de Estados Unidos, ayúdenos dando su voto ahí a mi sobrino David Gutiérrez, así que gracias. Hermana Norma Hernández, un fuerte abrazo, hermosa, allá en Port Arthur, Texas, donde usted se encuentra, un fuerte abrazo y ayúdeme, hermana, dele su voto ahí a mi sobrino. Y gracias por acompañarnos en esta mañana. Hermano Reinaldo, un fuerte abrazo hasta El Salvador, donde usted se encuentra, allá desde Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador. Así que igualmente para usted, mi hermano, un bendecido inicio de semana y gracias por acompañarnos cada mañana. Ayúdenme a compartir, hermano, no me dejaron compartir a mí. Como le estoy diciendo, cada vez me están amonestando, no sé qué hago, yo pongo puros textos, pero una vez los textos de la Biblia les parecen algo fuertes, algo que no es agradable y por eso me amonestan, pero pues ya no hay ni qué hacer. Entonces, pues bueno, hay que seguir adelante, hermanos. La lucha va a seguir hasta que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su encuentro. Así que lo importante es lo que nos dice la palabra de Dios. Mantente firme, sigue adelante, pase lo que pase. Él abrirá camino, ahí está el canto, ¿verdad? Que dice ahí, Él va abriendo camino. Entonces, Él nos va abriendo el camino, solamente nosotros hay que seguir predicando la palabra, porque a pesar de que luchamos aún en las redes sociales porque nos permitan estar transmitiendo, también la lucha espiritual, la lucha carnal, hermanos, que no se quiere levantar, que no quiere hacer, no quiere hacer lo bueno, la carne le gusta hacer lo malo, así que pues Dios nos ayude y nos permita seguir predicando la palabra de nuestro Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, hermano Patrash Mashi. Dios le bendiga, un fuerte abrazo hasta Pakistán, donde usted se encuentra. Gracias, hermano. Gracias por saludarnos. Gracias por sus bendiciones y por estar aquí con nosotros. Saludos allí a su congregación y a su familia. Y Dios le bendiga, mi amado. Devani, Dios te bendiga, prima. Ya llegaste, ya estás aquí. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a darle la pregunta para que usted nos ayude allí contestando y pueda sentirse un poquito más relajado el programa. Así que le voy a dar la primera pregunta para que usted nos ayude y participe con nosotros. Y dice así: ¿en qué lugar predicó el apóstol Pablo su primer sermón? ¿En qué lugar predicó el apóstol Pablo su primer sermón? Ahí está, acuérdese que él iba allí camino a una ciudad, y allá se le apareció nuestro Señor Jesucristo y bueno, allá sucedió todo. Ya le dio una buena pista. Así que díganos en qué ciudad el apóstol Pablo dio su primer sermón. Así que hasta el canto lo dice, ¿verdad? Iba camino, ¿hacia dónde? Ahí mero. Así que ya le di una muy buena pista para que usted nos conteste y no se quede ahí como que usted no sabía, porque le di una grandísima pista para que usted nos pueda contestar. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, mis amados, estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y bueno, este Evangelio, este capítulo es muy, muy conocido. De hecho, se usa mucho para evangelizar porque nos está hablando del buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Y en esta hora vamos a hablar de esos dos pueblos, que de los dos pueblos hizo un pueblo. Acuérdese que los judíos no se querían juntar con los gentiles porque para ellos nosotros somos inmundos. ¿Por qué somos inmundos los no judíos? Bueno, porque dicen que no nos circuncidamos y para ellos es muy importante la circuncisión. Aunque el apóstol Pablo les dijo que era mejor circuncidar el corazón, o sea, limpiar el corazón, porque de nada servía circuncidar su prepucio si su corazón estaba lleno de contienda, de ira, de enojo, de murmuración, o sea, lejos de Dios en el mundo. Entonces el apóstol Pablo dijo, es mejor que se limpien el corazón, es mejor que se acerquen a Dios. Entonces
qué importante es que nosotros atendamos a lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Entonces, es muy, muy importante. Gracias, hermano Patrash Mashi. Gracias. God bless you. Entonces, es muy, muy importante, mis amados. ¿Cómo le podría decir? Que nosotros nos limpiemos el corazón. Muchas veces nos enfocamos por fuera, nos enfocamos por estar muy bien por fuera, vestidos como nos lo manda la palabra de Dios, tratando de ser los mejores en nuestro comportamiento, pero el corazón a veces está lleno de murmuración. En una ocasión escuché predicar a un director de un instituto, y él hacía este comentario y decía: de nada te sirve usar una falda tan larga, si tu lengua también es muy larga. O sea, si te la pasas en los chismes o murmurando de tu hermano, de tu pastor, de tu hermana, de nada te sirven las faldas largas. Entonces, bueno, si vamos a usar las faldas largas, pues también hay que honrarlas con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Entonces, es muy, muy importante que atendamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel, que no nos quieren hasta el día de hoy, no nos quieren porque dicen que no somos incircuncisos, porque no nos hemos circuncidado. Y entonces, porque pues eso está allá en el pacto con Abraham, donde le pidió que a todos los circuncidara a los 8 días. Entonces, nosotros no tenemos esa costumbre porque nosotros no estamos en la ley. Entonces, por eso nosotros no usamos la circuncisión. Pero sí, dijo el apóstol Pablo, pero hay que circuncidar el corazón. Y ese sí, hay que estarlo limpiando continuamente, porque dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, que del corazón salen los malos pensamientos, salen los malos deseos, sale todo aquello, hermanos, que no es muy agradable y que contamina nuestra vida, contamina nuestros pensamientos. Entonces hay que estarnos limpiando continuamente el corazón. Pero vino Jesús a reconciliarnos, vino Jesús a tomar ese pueblo, dice el pueblo que no era pueblo, pero que ahora es pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque su pueblo al cual vino le rechazó. No le quiso, o sea, le abandonaron, dice allá los profetas de Isaías, Jeremías, dice: me abandonaron, yo con amor eterno te he amado y me has abandonado yéndote tras otras naciones, tras otros ídolos y dejando de adorarme a mí y prefiriendo adorarles, dice allá en Jeremías, a la reina del cielo. Entonces, Dios siempre ha estado en contra de la idolatría, siempre. Él quiere ser el único en nuestro corazón. Él quiere ser el único que reciba toda nuestra adoración. Así que cuando yo comparto mi adoración con otras imágenes o con otros seres, Dios claro que se molesta porque Él quiere ser el único en nuestras vidas. Así que aquí vamos a estar hablando, o estamos hablando, del buen pastor, y acuérdense que hablamos del buen pastor, pero ahora vamos a hablar de ese redil en donde se encontraban las ovejas. El redil, ya lo hemos dicho, era un terreno cercano en el cual cada pastor metía a sus ovejas al atardecer. Las cuidaba allí un portero, estaba allí al cuidado de ellas, y por la mañana cada pastor se acercaba allí a ese redil y llamaba a sus ovejas. Hemos dicho lo sorprendente que es, porque las ovejas solamente le hablan o escuchan a su pastor, solamente, no escuchan a nadie más, escuchan solamente a su pastor. Y ellas saben el sonido de su pastor, la voz de su pastor. Así que salen solamente las que son de ese pastor. Por eso no se preocupan al meterlas todas juntas, mis amados. No se preocupan porque ellos saben, dicen, mis ovejas oyen mi voz. O sea, conocen la voz de su pastor. Así que ellas salen solamente cuando reconocen la voz de su pastor. Qué bonito es. Entonces, iban por la mañana cada uno y sacaban sus ovejas. Una vez reunidas, el pastor las sacaba afuera y le seguían a donde quiera que él las guíe. Ellos las siguen. Él va adelante y ellas van detrás siguiendo a su pastor. En
En la alegoría que estamos viendo aquí en el Evangelio de San Juan, bueno, hemos dicho que el redil representa al pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles, que somos nosotros. Así que ahí en ese redil solamente estaba el pueblo de Israel. Nosotros estábamos separados. Dios les había dado su ley al pueblo de Israel, les había dado su ley para que se mantuvieran apartados de otras naciones, y hasta el día de hoy están apartados de todas las naciones porque ellos tienen sus leyes. Lo bonito de Israel, óigalo bien, lo bonito de Israel es que tanto sus leyes como su cultura, como su comida gastronómica, todo lo de ellos, todo está basado en la Biblia. Todo está basado en la Biblia. El Pentateuco es su ley, es su cultura, es su gastronomía, es todo para ellos. Entonces, por eso ellos se sienten separados de todos los pueblos, porque nadie como los judíos tienen a Dios por su supremo. De hecho, por eso ellos usan aquí la kipá, aquí el gorrito que ellos se ponen aquí, la kipá, se lo ponen aquí porque ¿qué simboliza eso que ellos usan aquí en su cabeza? Eso simboliza que hay uno supremo, una autoridad mayor que ellos. Por eso ellos se ponen aquí la kipá, porque están diciendo que hay una autoridad mayor que ellos, y eso es Yahweh. Ellos, de hecho, ni Yahweh dicen ellos dicen Elohim. Entonces, por eso ellos muestran ese respeto poniéndose la kipá. Entonces, porque lo reconocen. Así que por eso está separado de todos los pueblos, porque ellos solamente se dejan guiar por Jehová de los ejércitos. Ahora bien, a nuestro Señor Jesucristo, claro que no le aceptaron, pero llegará el día en que le acepten. Así que dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Quede claro que en la alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. De hecho, a lo largo de toda la historia, Israel, muchos habían demostrado que eran judíos circuncidados como su padre Abraham, pero no habían depositado su fe en Dios. Es como hoy en día podemos decir que somos cristianos, pero siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo una vida allá en el mundo. Así es, había judíos que, fíjese que cuando usted se va a casar con un judío, se tiene que hacer a las leyes judías, tiene que renunciar a sus dioses, a su cultura, como lo hizo Ruth para con Noemí, que renunció a su tierra, a su cultura, a sus dioses, a su familia, para poderse ir con Noemí y hacerse parte del pueblo de Israel. Eso es lo que tiene que hacer una persona que no es judía y que quiere pertenecer o casarse con alguien que es judío. Entonces él se tiene que hacer a todo lo que es de los judíos, y de esa manera se pueden casar. Igualmente hoy en día, hermanos, nosotros los hijos de Dios, bueno, la palabra de Dios nos aconseja que no nos casemos con alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Para evitar problemas, la diferencia de opiniones. Para eso dice el apóstol Pablo, yo quiero evitar aflicción de la carne. Por eso se nos aconseja que no nos casemos con alguien que no es cristiano, para evitar problemas, porque pues uno va a querer hacer una cosa, otro va a querer hacer otro. Una va a decir que solamente a nuestro Dios adoramos, otros van a decir que no, que hay más dioses, y va a haber un conflicto tremendo y no va a haber un acuerdo. Entonces es por eso que la Biblia nos dice, no te unas en yugo desigual, a menos que sea como los judíos, que en el noviazgo tú veas que esa persona se hizo cristiana, que esa persona vino al evangelio y que comparte la misma creencia que tú, para evitar esos problemas y esas aflicciones de la carne. Y casi somos parecidos, por eso dice que de los dos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia, que es lo que vamos a estar viendo en los siguientes citas. Nadie me ha contestado la pregunta, ¿por qué? Está muy difícil, pero hombre, si ya les dije una gran pista. ¿En qué lugar predicó el apóstol Pablo su primer sermón? Hombre, ahí está, acuérdese, iba camino a dónde, camino a dónde, que se le apareció el Señor, y ahí le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ya le di otra pista para que usted pueda ahí contestar. Así que seguimos con esta palabra de nuestro Dios. Así que, por ejemplo, una generación entera había perecido en el desierto sin llegar a entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad. Ahorita lo vamos a ver aquí en Hebreos. Ándale, manita, gracias, hacías falta. Hacías falta porque aquí están muy flojos, no quieren, no quieren contestar. Así que, o no tienen chance de preguntarle a Google. Así que, nos dice ahí en Hebreos capítulo 3, versículos del 16 al 19, nos dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Gracias, manita. Y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fíjese bien lo que nos está comentando aquí. Aquí nos está diciendo, por lo tanto, es cierto que eran el pueblo escogido de Dios, pero únicamente el resto fiel será salvo. Muchas de las veces sí lo sé, prima. Eres nueva en el evangelio y oye, para que sepas tanto, tienes muy buen consejero ahí. Qué bueno, prima. Lo importante es que tratas de hacerlo. Así que, ok, Atlético nos pide oración, dice, buenos días, hermana, mi papá está enfermo y me pidió que le comentara que ore por él. Él está reposando ya que salió del hospital ayer. ¡Ay, nuestro hermano Natividad Hernández! Claro que sí, ahorita vamos a estar orando por él para que Dios le dé pronta recuperación. Gracias por escribirnos, Josué, y gracias sí, yo sé que eres Josué. Gracias. Y claro que sí, vamos a estar orando por tu papá en unos momentos y bueno, que Dios le dé pronta recuperación. Es lamentable escuchar estas noticias de estos siervos de Dios porque, bueno, nuestro hermano siempre está predicando el evangelio allí, tiene su iglesia y siempre le vemos alabando a nuestro Dios y a veces es triste ver a estos siervos que siempre están trabajando en la obra y de repente, bueno, es que a veces Dios lo permite para que reposemos porque no reposamos si no hay algo que nos detenga. Pero claro que sí, vamos a estar orando, Josué, por el hermano Natividad Hernández y por tu mamá, claro que también, que es la que está ahí acompañándole para que Dios le recupere pronto y le dé esa sanidad que él tanto necesita. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde te encuentras, Josué, y gracias por darnos este aviso. Hermana Jael, Dios le bendiga, hermana Jael, ándele, se anda perdiendo aquí de las preguntas que ya te fuiste, hermanita. Sí, pues sí, es que va a trabajar. Ya se fue. Muy bien, hermanos, gracias. Y no lo vi en Google, dice. No lo vi en Google. Muy bien, lo importante es que ya contestó, ya se fue a trabajar. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, mis amados, hay que seguir adelante y vamos a estar orando por nuestro hermano Natividad Hernández. La pregunta era esa: ¿en qué lugar dio su primer sermón el apóstol Pablo? Y bueno, yo les estaba diciendo, iba camino a dónde, para que puedan contestar, porque no contestaban. Así que, bueno, ahí contestó ya mi hermana, que ya se fue a trabajar también, nuestra hermana Marisol. Y bueno, ahí dice Devani que no tuvo chance de preguntarle a Google. Así que es cierto, es en Damasco. Ahí dio su primer sermón el apóstol Pablo, ahí en Damasco. Seguimos con la siguiente pregunta que dice así: ¿qué decía la inscripción con que vivió el apóstol Pablo en el altar en Atenas que vio? Porque dice, ¿qué decía la inscripción que vio
el apóstol Pablo en el altar en Atenas? ¿Qué decía en la inscripción que vio el apóstol Pablo en el altar en Atenas? Está bien fácil esa. Está bien fácil esa. Gracias, hermana Jael. Gracias. Hacía falta, hermana. Así que ahí está. ¿Qué inscripción? Dice, ¿qué inscripción? ¿Qué decía la inscripción que vio el apóstol Pablo en el altar de Atenas? Ándele, hermana, no se hacía falta usted ahí. Muy bien, así que seguimos, hermanos. De los dos pueblos hizo uno, pero primero estamos viendo que vino al pueblo de Israel, pero pues no todo el que era israelita, no todo el que se circuncidaba era judío, era fiel a Dios. Cuando Dios te bendiga, nena, cuando la Biblia dice, y al final todos serán salvos, todo Israel será salvo, está hablando todo el que reconozca al Mesías, todo el que reconozca a nuestro Señor Jesucristo como Mesías será salvo. El pueblo de Israel que no reconozca a Jesucristo, entonces pues obvio que no va a ser salvo, pero porque eso es la condición, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el pueblo de Israel, el que reconoce que al final, cuando le vean venir con sus santos en las nubes a pelear por el pueblo de Israel, muchos van a creer en él y van a ser salvos. Entonces, pero aquí estamos viendo que de los dos pueblos hizo uno, porque dice aquí, más adelante el Señor añadió, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas eran los creyentes que provenían de los gentiles. El Señor habló de ellas en otras ocasiones también. Fíjese bien, el Señor cuando anduvo aquí dijo, voy a traer a otras ovejas, y estaba hablando de nosotros los gentiles. Allí es donde empezó el plan para hacer de los dos uno. Y de hecho desde Isaías dijo, llamaré a un pueblo que no es pueblo, y yo seré su Dios y él será mi hijo, para provocarles a celos porque estaban rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice en San Juan 11:52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y finalmente el Señor los reunirá en un solo rebaño, los que apuntan indudablemente a la iglesia formada por judíos y gentiles que siguen al buen pastor. ¿Dónde nos dice eso? Que de los dos pueblos hizo uno, y que el Señor Jesús dijo, lo que les dije ahorita del Evangelio de Juan, que dijo, traeré otro pueblo que no es pueblo. Vendrán de todas las naciones los que están dispersados. Bueno, ahí en el apóstol Pablo nos explica aquí en Efesios capítulo 2 del 11 al 22, que se lo voy a leer para que podamos entender que de los dos hizo un pueblo, de los dos hizo un pueblo que siga a Jesucristo, un pueblo que crea en Jesucristo. Así que de los dos hizo un pueblo, quitando, dice, la pared intermedia. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos está explicando que de los dos hizo un solo pueblo, que quitó la pared intermedia. Esa pared que había puesto el pueblo de Israel, llamándonos incircuncisos y circuncidados, pero que Jesucristo vino y nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda maldad, y que de los dos pueblos hizo uno. ¿Cuál pueblo? ¿Y de qué está hablando? De todos aquellos que crean en Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Por eso la palabra de Dios dice que para el Señor ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentiles o griegos, así dice la palabra, griegos somos nosotros los gentiles, que ya no hay nada para el Señor, todos somos iguales. Por todos Él dio su sangre, Él murió en la cruz del Calvario por todos, por todo aquel que cree en Él, tenga la vida eterna. Así que tanto judíos como no judíos que creamos en el Señor Jesucristo, vamos a formar parte de ese pueblo y vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro buen pastor. Por eso nos llamamos cristianos, porque nos está hablando de cristianos en el sentido de que somos seguidores de Jesucristo. Hay mucho judío que es cristiano, hay mucho judío que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Todos nosotros, tanto no judíos como judíos, que creamos en Jesucristo, el día que Él venga por su iglesia, nos vamos a ir, tanto judíos como no judíos. ¿Quiénes se van a quedar del pueblo de Israel? Bueno, todos aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Mesías. Entonces ellos se quedarán a la gran tribulación, pero ahí les será predicado el evangelio y muchos creerán al evangelio. Muchos serán salvos ahí. Y bueno, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con todos los santos en las nubes, bueno, ahí serán salvos y todos seremos un solo pueblo en Cristo. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento, y los profetas, hablando del Antiguo Testamento, la única piedra que es, dice edificado, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que allá dice aquí que de este modo la visión profética del Antiguo Testamento de que la bendición del Mesías se desbordaría de la nación judía, alcanzando las naciones gentiles serían cumplidas, como se lo dijo allí a Abraham, allí en Génesis 12 del 1 al 3, que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos hijos también de Abraham por la fe. ¿Se acuerda que allá estábamos viendo allí en uno de los capítulos de aquí que acabamos de ver de aquí del Evangelio de Juan, que empezaron a discutir allí en el capítulo 8, que dijo, nosotros somos hijos de Abraham? Y dijo nuestro Señor Jesucristo, si fueran hijos de Abraham sabrían que yo soy, porque Él, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, nosotros somos hijos de Abraham en la fe, por la fe somos hijos de Abraham. Así que dice aquí en Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está donde entramos nosotros juntamente con los judíos de todas las familias de la tierra. Acuérdese, de los dos pueblos hizo un pueblo en el cual nosotros también vamos incluidos. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Hermana Marta Martínez, bienvenida. Un fuerte abrazo, hermana, y gracias por acompañarnos. Dice ahí en Isaías 42, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Y dice Isaías 49, 6, dice,
Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él haría que de los dos pueblos fueran uno. Él los pondría por la luz, como luz, y eso lo hizo nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y también nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Así que es muy importante, mis amados, que aquí por eso a veces hay diferencia, por eso nosotros no somos como las demás naciones también. O sea, que damos a entender que no idolatramos, no tenemos tantos dioses como otras personas o otras naciones, sino que nosotros solamente adoramos y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero que dice que el que honra al Hijo, honra al Padre, el que honra al Padre, honra al Hijo. Así que nosotros somos unitarios, así que solamente adoramos y servimos a nuestro Dios, así que eso nos hace diferentes a los demás. Y bueno, veo que ya contestaron, dice aquí, ¿qué decía en la inscripción? Que vio el apóstol Pablo en el altar de Atenas. Y bueno, ya nos contestó aquí la hermana Jael, nos contestó Nena y Devani. Y claro, es cierto y es muy acertado, al Dios no conocido. Eso es lo que decía ahí en esa escritura y se encuentra allí en Hechos 17:23. Hechos 17:23, ahí usted puede encontrar esa escritura. Y seguimos, dice aquí, ¿a quién le recuerdan estas palabras? Escalera, Ángeles y Raquel. ¿A quién le recuerda estas palabras? Escalera, Ángeles y Raquel. Dios te bendiga, Cintia. Buen día. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ahí está la hermana Jael que está bien desenvainada su espada y lista para dar su respuesta. Gracias, hermana Jael. Así, hermanos, que estamos hablando que de los dos pueblos Dios hizo un solo pueblo para que usted y yo podamos ser salvos, hermanos. Fíjese que yo siempre decía, ¿por qué dice que todo Israel será salvo? Porque pues vemos varios israelitas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, que viven fuera de su ley, por decir así, porque en realidad, hermanos, nadie puede cumplir la ley. Allá en Romanos dice que los israelitas se jactaban de tener la ley, pero dice, ¿qué les servía la ley si por la ley nadie será salvo? Antes, al contrario, la ley mata. Entonces, Jesucristo vino a librarnos de la ley. Así que todo israelita que crea en Jesucristo, bueno, viene a ser salvo por gracia. No va a ser salvo por cumplir la ley, porque la ley nadie la puede cumplir. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue quien cumplió la ley que está escrita en la palabra de Dios. Pero de nosotros, nadie, o sea, ningún ser humano puede cumplir la ley. Así que Jesucristo dijo, no vine a quitar la ley, no la vine a volarla. Dice, no he venido a abrogar la ley, sino que vine a cumplir la ley. Entonces es tan importante, mis amados, que nosotros atendamos a lo que Dios nos pide y nos demanda por gracia. Venir a Jesucristo, serles fieles, permanecer en Él y ser fieles a Él, como dice su palabra. Nosotros somos la luz del mundo y debemos de hacer la diferencia entre la demás gente que no es cristiana. Porque es lamentable alguna persona que se considera y se jacta de decir soy cristiano, pero lo vemos andando en las cosas del mundo. Entonces, esas personas cuando Jesucristo venga se van a quedar juntamente con aquel pueblo judío que no haya aceptado a Jesucristo como su Mesías, se van a quedar a la gran tribulación. Aunque, como le hemos comentado, habrá gente salva en la gran tribulación. No podemos decir que los que ya una vez fueron iluminados, que fueron cristianos, que disfrutaron y que fueron limpiados con la sangre de Jesucristo, no podemos decir si ya cuando se queden si van a ser salvos o no, porque la palabra no lo registra, pero sí dice una vez que fueron iluminados
y pisotearon la sangre de Jesucristo, ya no hay más remisión por sus pecados. Entonces, no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí decimos es que es necesario que le seamos fieles en este momento que estamos en Jesucristo, que le seamos fieles, hermanos, permanecer en este camino, no cambiarlo por nada. Ahorita está mucha gente saliéndose del camino de Dios porque se le está haciendo pesado. ¿Por qué se está haciendo pesado? Como antes no y ahora sí, porque ahora sobreabundó el pecado. Ahora hay mucho que hacer y mucho que disfrutar, dice la gente. Y bueno, se les hace difícil como cristiano abstenerse de todo lo que el mundo ofrece, pero porque lo quieren hacer en su fuerza. Lo hemos dicho muchas veces, que si vienes a Jesucristo y le aceptas, Él te dará su Espíritu Santo y Él te ayudará. Él te ayudará Él te ayudará a que puedas vencer todas las tentaciones que hay en el mundo. Pero lo importante es permanecer en este camino, ser fieles a Dios y permanecer para que seamos de los dos pueblos, seamos uno. Dice aquí, así pues con estas palabras el Señor estaba anunciando con toda claridad la próxima conversión de los gentiles. Después de la crucifixión de Cristo, se derriba la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles para formar un solo pueblo espiritual, la iglesia. Y no había dos rediles diferentes, uno para judíos y otro para gentiles, sino que ambos permanecieron juntos bajo la dirección de Cristo, porque no lo olvidemos, no puede haber auténtica unidad si no es en torno a la cruz. Jesucristo vino y nos unió y nos hizo uno en Él. Eso es lo importante. Así que podemos darle gracias, Señor, porque de los dos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia, y que ahora nosotros también podemos disfrutar de esta salvación, igual que los judíos, que para ellos vino el Salvador. Así que decíamos, ¿verdad? Lo que dijimos aquí en San Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y casi siempre decimos que es el pueblo judío, pero en realidad vino a toda la humanidad y la humanidad no le recibió. Pero a todos nosotros, los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado el permiso de ser llamados hijos de Dios. Así que tanto judíos como gentiles somos uno en Cristo, uno en Cristo. No hay dos rediles, no hay que solamente los judíos y que si cumplen la ley, como hoy en día mucho cristiano se está volviendo a la ley porque creen que de esa manera van a ser salvos. Pero la palabra de Dios dice que nadie puede cumplir la ley, porque si tú te haces de un punto de la ley, la tienes que cumplir toda. Y nadie la pudo cumplir, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día hay mucho cristiano que era seguidor de Jesucristo, que se ha retirado de la iglesia cristiana y se ha ido para cumplir la ley, para dirigirse bajo la ley. Y en la ley todos están muertos, mis amados. Todos están muertos en la ley. Jesucristo, somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios, no es por obras. No es porque usted cumpla la ley o porque usted sea muy bueno o porque usted dé muchas dádivas. Es por gracia la salvación. Jesucristo la regala, es gratis. Solamente tiene que creer en Jesucristo y usted es salvo. Nuestras obras, nuestra conducta, todo lo que hagamos es para recompensarnos, para darnos la recompensa. Entonces es muy, muy importante seguir adelante. Dice, así es, hermana, ¿quieren seguir? Sí, también quieren guardar el sábado. Sí, hay muchos que quieren guardar el sábado, que está también dentro de la ley. Y bueno, tantas cosas que están saliendo. Y lo más tremendo es que estamos hablando de cristianos que duraron muchos años en el evangelio como cristianos y que ahora los vemos que son judíos mesiánicos. Ahora resulta que son judíos mesiánicos y que están en la ley. Volvieron a la ley que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en los Gálatas, que dice Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Para haber empezado por el Espíritu, haber acabado en la carne, y dice ahí, acabaron con la ley. O sea, ¿cómo que en la ley?
tú vas a ser salvos, en la ley todos son muertos. Entonces, ahí está en Gálatas capítulo 3, lo que es todo el libro de Gálatas, ahí nos habla de esto que estamos comentando. Entonces, pero lamentablemente así es, mucha gente se está retirando y se está yendo a la ley. Pero Jesucristo vino, cumplió la ley por nosotros, pagó la deuda por nosotros. ¿Cómo es que cuando uno viene a Jesucristo y naces de nuevo, tú mueres? Fíjese que cuando una persona tiene aquí deudas aquí en la tierra, tiene deudas físicas, terrenales, pero esta persona muere, bueno, quedan las deudas saldadas. Quedan saldadas las deudas porque pues a quién le van a cobrar si la persona murió. Así que quedan todas las deudas saldadas cuando una persona muere. Cuando usted y yo morimos para el mundo y vivimos para Cristo, queda saldada nuestra deuda porque Jesucristo la pagó por nosotros. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, y no solamente por los judíos, sino también por los gentiles, dijo Jesús, y por todos aquellos que han de creer por medio de la palabra. Así que ahí entramos nosotros, los gentiles, y de los dos pueblos hizo uno, que lo hizo en la cruz del Calvario, quitando la pared intermedia, y que ahora seguimos al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hasta aquí le vamos a dejar en este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Así que ya vi que ya contestaron aquí la pregunta. Dice así: ¿a quién te recuerda estas palabras? Escalera, Ángeles y Raquel. Y bueno, aquí ya nos contestó la hermana Jael, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Marisol, Devani, y bueno, estaba comentando la hermana Jael. Claro que sí, es Jacob. Usted lo puede encontrar ahí en Génesis 28:35. Génesis 28:35, ahí usted puede encontrar que fue Jacob quien nos recuerda estas palabras. Ángeles que subían, ángeles que bajaban la escalera, y bueno, que fue el esposo de Raquel. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Le invitamos a que si usted quiere volver a escuchar una enseñanza, bueno, nuevamente la enseñanza, le invitamos a que nos busque allí en YouTube, C.C. El Buen Pastor. Ahí usted nos puede encontrar en YouTube, C.C. El Buen Pastor. Y también usted se puede conectar con nosotros, línea live, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos, aquí con su servidora Nereida Gutiérrez, en Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor en Facebook. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana, y vamos a orar por la hija de nuestra hermana Silvia, por Nereida, y vamos a orar también por nuestro hermano Natividad, que él estuvo hospitalizado, pero que ya está en casa recuperándose. Así que vamos a orar por nuestro hermano y por Nereida, la hija de nuestra hermana Silvia. Así que gracias, Señor, hermanos, y gracias por acompañarnos. Y no se vaya, déjeme orar también por usted para que tenga un excelente inicio de semana. Así que oremos. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en este día. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en tu preciosa sangre. Gracias por el consejo que nos tienes día a día, mi Dios. Te alabo en esta hora y te doy gracias, Padre. En esta hora, mi Dios, te pido por nuestros hermanos, por nuestros amigos que están conectados y por aquellos que se van a conectar o que van a escuchar la enseñanza en el transcurso del día. Te pido que tú bendigas sus vidas, oh Dios amado, que tú los bendigas ahí donde ellos se encuentran, en sus trabajos, en su casa, en sus escuelas, que tú los guardes de todo peligro, de todo mal. Apártalos del mal, Señor mío. Líbralos de tentación, recuérdales tu palabra, para que ellos sean luz ahí donde quiera que se encuentren. Dales gracia y sabiduría ante sus clientes, ante sus patrones, ante sus maestros, mi Dios, que puedan encontrar gracia. Te doy gracias, oh Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Te pido que si tienen alguna petición delante de ti, tú se las suplas conforme a tu voluntad. También te pedimos, mi Dios, por esta petición de nuestra hermana Silvia. Ella pide por su hija. No sabemos cuál sea la situación por la que esté pasando, pero te pido que tú ayudes a esta joven.
o a esta niña, Señor. Ayúdala, mi Dios. Pon en ellas obediencia, pon en ellas respeto, mi Dios. Pon en ellas, Señor mío, ese temor tuyo para que sean unas niñas bien comportadas, para que sean unas niñas respetuosas ante sus padres. Dale gracia y sabiduría a nuestra hermana Silvia para poder, Señor, dirigir a esta niña, para poderla controlar, Señor, que se sientan amadas la una a la otra, mi Dios eterno. Pongo en tus manos a esta pequeña. Yo sé que tú vas a obrar en su corazón, sé que tú vas a obrar en ella, mi Dios. Quita todo espíritu de rebeldía, quita todo espíritu, oh Dios, que esté ocasionando, Señor, o provocando que haya problemas entre nuestra hermana Silvia y esta pequeña. Señor mío, la ponemos en tus manos esta petición y te damos gracias en el nombre de Jesús. También te pedimos por nuestro hermano Natividad. Pon tu mano sanadora ahí donde él se encuentra, mi Dios. Restáuralo, mi Dios. Restáuralo y levántalo, Padre, de esa cama. Dale esa fuerza para que él siga predicando tu palabra. Dale, Señor mío, ese vigor que él necesita para seguir adelante. Te pedimos por su esposa que tú le ayudes porque es la que está allí atendiéndolo, mi Dios. Sé tú con ellos, Padre, abrázalos, que puedan sentir que tú estás ahí con ellos, que tú le estás restaurando, que tú le estás sanando en esta hora, en el nombre de Jesús, y ayuda a nuestra hermana, Padre. Dale esa paciencia que necesita, mi Dios, para poder atender a un enfermo. Bendecimos esta familia, bendecimos a Josué, mi Dios, que él se encargó de avisarnos de la situación de nuestro hermano. Señor mío, abraza esta familia, abrázala, protégela y llénalas de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. También te pedimos por aquellos que se sientan enfermos, aquellos, Señor mío, que tengan algún dolor, Padre, que tengan esa fe para creer que en esta hora, en este preciso momento, está en ellos obrando su sanidad, está en ellos obrando su milagro, porque es la fe la que hace, la que provoca los milagros. Fe mueve la mano de Dios. Padre, ayuda a mis hermanos, a nuestros amigos que se sientan enfermos, ayúdales a creer y a que se levanten en esta hora, en el nombre de Jesús, de esa cama, Señor, de esa silla de ruedas, oh Dios, que sientan esa sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. También reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad que esté atacando al ser humano, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y los cubrimos con tu sangre preciosa. Mi Dios, glorifícate para que tus hijos te glorifiquen, dando testimonio de su milagro, de su sanidad que han recibido, para que tu nombre sea glorificado. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Hermana Marisol, hermana Marta, nuestra hermana Jael, Devani, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Y bueno, les deseo un excelente inicio de semana. Si el Señor así lo permite, nos vemos el miércoles en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Cuídense mucho. Dios les bendiga.